Quisiera presentarles a la magíster María Cristina Ramos. Ella es magíster en Finanzas por la Universidad de San y Ciencias Empresariales por la Universidad USIL, con estudios para doctorado en Centrum Católica. Ella ha trabajado en empresas de diversos sectores con cargos gerenciales a nivel administración y finanzas y es amiga personal de la organización Esperantra. En realidad hemos tenido múltiples proyectos en conjunto y es un honor tenerte, Cristina, con nosotros. Bienvenida, por favor, y adelante. Muchas gracias, Carla. Yo te agradezco por la invitación y también un saludo caluroso a todos ustedes. La idea de empezar este tema tan importante es poder compartir con ustedes todas las opciones que existen para que ustedes puedan lograr ese objetivo de generar una inserción laboral. Y vamos a empezar este, digamos, taller dentro de diferentes sesiones. En esta sesión vamos a ver la parte personal, si es que nosotros deseamos postular a un trabajo, cómo es que debe de ser nuestro CV y cómo es que debemos de comportarnos ante una entrevista laboral. Sin embargo, a lo largo de las sesiones vamos a poder ver también otras opciones. ¿Qué pasa si no es mi sentir trabajar dependientemente? Tal vez no dispongo del tiempo, tal vez considero que la opción mejor elegida es la de trabajar independientemente, tener un emprendimiento, y estoy preparado para ello. Conozco cuáles son mis capacidades, cuáles son mis habilidades para poder insertarme a este mundo. Confío directamente en que lo puedo hacer. Este reconocimiento es muy importante. Es por ello que cuando ya estemos al cierre de nuestras sesiones tan interesantes que estoy preparando y ya están listas para todos ustedes, vamos a tener también una especie de coaching para que ustedes puedan trabajar la parte del yo, ¿no? Y que realmente identifiquen esos aspectos tan relevantes que les permitan aplicar lo que van a aprender dentro de estas sesiones que están encaminadas dentro de nuestros horarios de capacitación. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, empecemos nuestra sesión de hoy. Y como les comenté, hoy día teníamos que tratar un tema muy interesante respecto a la inserción dentro de la postulación a un trabajo. Voy a compartir pantalla para poder... Okay. Listo. Muy bien. Bien, iniciamos entonces nuestra capacitación. En esta sesión vamos a trabajar los aspectos relevantes de cómo generar un CV adecuado y poder tener también una entrevista eficiente dentro del campo laboral. Muy bien, voy a poner un poquito aquí abajo. La primera pregunta que debemos de realizarnos nosotros ante un intento de postulación a trabajar: ¿quién soy? ¿Quién soy yo para poder insertarme ante la sociedad? ¿Quién es, por ejemplo, Cristina Ramos? Cristina Ramos es mamá, Cristina Ramos tiene habilidades, Cristina Ramos tiene habilidades intrínsecas, extrínsecas, se pueden ver, las tengo que comunicar. Es muy importante preguntarnos siempre la identificación que nosotros tenemos. ¿Quiénes somos? Y eso es muy importante porque nos da las primeras pautas para poder determinar qué somos capaces de lograr. Y por ello, posteriormente, viene la siguiente pregunta: ¿qué quiero? Ya descubrí quién soy, al menos los aspectos generales, pero quiero saber ahora a dónde quiero llegar. ¿Qué es lo que quiero realmente? Yo voy a un trabajo no por obligación, voy a un trabajo porque sé que puedo mejorar. Y si yo voy a intentar mejorar, y ese es mi objetivo porque quiero tener logros, debo de estar motivada
en hacer ese trabajo. Muchas veces nosotros nos motivamos directamente porque tenemos aspiraciones personales, pero también tenemos personas que nos motivan. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué quiero para ellos? Y tengo que tener identificadas aquellas motivaciones porque esas van a ser el motor constante y a largo plazo dentro de nuestro actual. Bien, dentro de ello, nosotros también tenemos que preguntarnos algo que tal vez no nos guste mucho a nosotros, ¿no? ¿En qué situación está el mercado de trabajo? Porque ya descubrí quién soy, ya descubrí o tengo algunas respuestas de qué es lo que quiero, y esta pregunta la voy a hacer al final de este taller. Cuando ya tengamos todo lo aprendido, la voy a volver a hacer. Sin embargo, acuérdense que estamos empezando con esta primera pregunta muy relevante. ¿Quién soy y qué quiero? Entonces, siguiente pregunta, que no nos gusta mucho, porque a veces algunos lo ven en torno complicado. ¿En qué situación está el mercado de trabajo? Algunos me dirán, uy, en este momento todo está paralizado. Es cierto, todo está paralizado, existen oportunidades laborales. Es general el hecho de que no haya oportunidades laborales, existen trabajos más demandados, algunos de ellos son trabajos en los cuales yo puedo aplicar. ¿Qué es lo que podríamos consultarnos? Y para ello tenemos que indagar en qué situación está el mercado. Y el mercado como tal cambia constantemente. Ustedes me dirán si no es cierto, porque ustedes, por ejemplo, van una semana, hacen sus compras de la semana, ¿no? Compraron a un determinado precio, un determinado producto, pueden regresar la siguiente semana a hacer las compras semanales y ya no encuentran el producto. O el producto está a un precio más barato o a un precio más caro. El mercado es variante y depende mucho de las oportunidades que se generen dentro de ese mercado, ¿no? Y el mercado cambia constantemente. Entonces, siempre es necesario mapear el mercado laboral. Por ejemplo, ocupaciones más requeridas dentro del año 2021 y 2020. Tenemos aquí nosotros a personas que se han enfocado en generar dentro de los trabajos y dentro de los sectores más demandados, aquellos que tienen comercios dentro de lo mayorista y lo minorista, ¿no? Los servicios han sido un campo muy demandado, sobre todo en épocas pandémicas, ¿no? Servicios que no directamente son presenciales, y eso ha abierto un campo novedoso para lo virtual, ¿no? El trabajo a distancia. ¿Saben ustedes de que muchas personas ya tienen, y empresas tienen un nuevo foco sobre el trabajo a distancia? Porque son eficientes las formas de trabajar siempre y cuando las empresas tengan dentro de las políticas estas, digamos, pautas para poder generar un trabajo eficiente. Aquellas empresas que las tienen aún continúan trabajando con el personal a distancia. Entonces se resisten a lo presencial. ¿Y por qué? Los resultados pueden ser más eficientes e inclusive ellos logran ahorrar costos fijos como la luz, ¿no? Como el tema de generar espacios, ¿no? Y eso es algo que las empresas han podido valorar porque generaron ahorros de costos y porque generaron beneficios en el personal. Entonces, una luz forzosa se ha abierto desde la pandemia, porque forzosamente los países que no tenían costumbres de trabajar a distancia, como Perú, han podido generar esa solución, ¿no? Esa salida ante esta coyuntura. Muy bien, entonces dentro de estos aspectos, el tema de hoteles, oficinas, ha sido dentro del grupo más demandado. En este caso, la reestructuración, la reactivación está generando necesidades de demanda laborales, ¿no? Ya hay, digamos, solicitudes dentro de los campos de
ofertas laborales para aquellas personas que se centren más en empresas que prestan servicios. Es muy interesante esto porque hay empresas que actualmente y grandes empresas que están en demanda de ciertas personas por el tema inclusive aún a distancia de teletrabajo. Pero si es presencial o a distancia, una pregunta importante que tengo que hacerme es, ¿puedo acoplarme? ¿Soy flexible para poder tomar la aceptación de la propuesta que me haga la empresa? ¿Puedo hacerlo? Porque ante todo tenemos que ser sinceros, ¿no? No aceptar un trabajo cuando realmente en el fondo las condiciones que me pongan no las voy a poder cumplir, porque termina generando una incomodidad de la empresa y generando una frustración en ustedes, ¿correcto? La propuesta que yo elija tiene que ser analizada desde el punto de vista de la flexibilidad. ¿Hasta dónde me puedo acoplar? Si sé que no puedo tomar esos riesgos, entonces es mejor no tomarlos porque nos vamos a frustrar y vamos a pensar que no fuimos capaces. Pero lo que pasó en el fondo es que no analizamos si realmente íbamos a poder ser flexibles ante determinada situación. Y si lo estoy dispuesto a hacer, entonces, ¿cuál es el objetivo que yo debo de trazarme para lograr? Tal vez para poder generar esta flexibilidad es necesario tomar en cuenta ciertos cambios, ¿no? Yo he aprendido de alguna manera a trabajar, pero en este sentido. Antes de pandemia, tal vez, ¿no? Yo lo hacía de esta manera. O hace mucho tiempo trabajé, hace mucho tiempo, y ahora han cambiado las cosas. Ok, pero estoy dispuesto a hacerlo. Quiero hacerlo. ¿Cuál es el objetivo entonces? ¿Cómo puedo lograr ese objetivo de demostrar que soy el que necesitan para este puesto laboral? Para ello hay que analizar muchas cosas que hoy día vamos a ver. ¿Por qué? Los objetivos que cada uno se propone no son iguales. Los puestos que están disponibles no son iguales. Tenemos que ver en cuál encajamos. Entonces, las situaciones son muy diferentes, pueden demandar esfuerzos, pero no es lo mismo, ¿no? Estar escalando en una montaña, ¿no? Donde el clima tiene diferentes aspectos como el Everest, que tiene el tema de calor, frío, ¿no? Un calor que quema, un frío que quema, y en este caso, estar en un desierto. Las herramientas, los implementos, las necesidades, el ambiente es distinto. ¿En cuál puede encajar la persona? ¿O es que la persona puede hacer ambos? ¿Nosotros podemos hacer de todo? ¿O somos buenos, sí? Pero para el aspecto o el puesto que hemos elegido. Entonces, hay que saber en qué puesto necesariamente podemos encajar. Y no solamente un puesto, pueden haber diferentes alternativas. Sin embargo, cuando nosotros estamos dentro del campo laboral, de hecho hay competitividad. Y si logramos el trabajo, siempre va a tener que demandar una competitividad. Siempre vamos a tener, yo no lo llamaría obstáculos, yo los llamaría retos. Siempre hay retos que se presentan. Y esos retos demandan objetivos. Y objetivos que son cortos. Objetivos que nosotros tenemos que buscar, lograr, superar para poder seguir creciendo. El primer objetivo puede ser, quiero buscar un trabajo. Ok. No, las empresas no necesariamente están esperando con las puertas abiertas. Van a haber muchas personas que intenten postular a ese trabajo. Entonces, tenemos retos que cumplir. Tenemos que buscar el hecho de diferenciarnos. ¿Queremos ser competitivos? ¿Qué significa ser competitivos? Esta palabra está muy usada, pero ¿qué significa? Significa que yo debo demostrar un valor agregado que me diferencie de las otras personas. Y el valor agregado no necesariamente tiene que ser material. El valor agregado puede ser una habilidad que tal vez los otros no han conseguido. Entonces,
tengo que lograr ser competitivo. Si yo quiero llegar a ese puesto, tengo que buscar en mí y ver qué es lo que me diferencia de los demás para poder ser el adecuado en este puesto y creérmelo. Porque si no me lo creo, voy a entrar y voy a demostrar qué cosa, inseguridad, como lo vamos a ver más adelante. Y eso es algo que puede tener consecuencias muy rápidas. Basta un ligero, digamos, presentimiento de inseguridad que tenga la persona sobre ti cuando te está entrevistando para que pueda dar un no como resultado de la respuesta a tu postulación. Por ello es que nosotros debemos de encontrar las técnicas necesarias para poder demostrar la firmeza. Y por ello es que antes de ver un CV, es importante analizar estos puntos que van a traer consigo la solidez a ese CV. Ese CV no trabaja solo. Son ustedes quienes le van a dar vida a esa presentación que ustedes mandan virtualmente o anteriormente lo llevaban en hojas, ¿sí? Bueno, entonces la meta no es del trabajo, no es del mercado. La meta, lograr la meta, depende de ustedes. De nadie más. No del señor que no me eligió, no. De nosotros. ¿Ok? Entonces, muy bien. Ahora que ya sabemos estos puntos relevantes e importantes, vamos a ver la parte del currículum, ¿sí? Si me permiten, voy a mover un poquito por acá. A ver, vamos a ver. La etiqueta de los nombres que está por aquí. Ok, muy bien. Entonces, cuando nosotros pensamos en elaborar un CV, de hecho todo el mundo ha pasado por un CV y sabe qué es un CV, ¿no? Cuando queremos postular, siempre nos dicen, pásame tu CV. A ver, quiero ver por favor tu CV. Inclusive cuando queremos presentarnos ante alguien, no necesariamente laboral, nos piden un CV, porque el CV es una presentación de nosotros como resumen de lo que hemos hecho y somos capaces de hacer. Y sobre ello van a tomar decisiones sobre nuestra contratación y otro tipo de decisiones, no necesariamente para un trabajo, como les digo. Debe de tener foto. Fíjate, Carlita, que en realidad antes se estilaba poner foto. ¿Sí? Es importante para algunas empresas conocer a la persona, pero hoy en día los CVs se mandan sin foto porque en realidad lo que quieren ver primero es la parte del contenido. El contenido y dejar la imaginación para decir, voy a citar a esta persona porque quiero ver cómo es. Entonces, en realidad, poner la foto le resta esa interrogante de querer conocer a la persona. Ahora, tenemos otras posturas en donde dicen, no, la foto es importante porque te da un previo conocimiento y puede generar una previa confianza. Yo diría que la foto no necesariamente es la que te da la carta de presentación de conocer a una persona, y es por eso de que habiendo visto un CV, que es el primer filtro, la siguiente fase es entrevistar a la persona. ¿Por qué? Porque la foto puede haber sido tomada con una postura que la persona no suele hacer, con una imagen que no necesariamente está, digamos, reflejando lo que es, y le han dicho que se ponga de esa manera. Entonces, las fotos, como son ya cliché, no las toman muy en cuenta, y por eso lo más importante es tener un CV que contenga una información que dé un peso para que te quieran conocer. Y la foto exacta se la llevan en la entrevista, cuando están cara a cara conociéndote. Hoy en día las entrevistas son virtuales en muchos de los casos. Y también, no porque no sean presencial, así como les voy a dar algunos tips presenciales, no necesariamente, porque ya no hay muchos tips que vayamos a hacer presencialmente por el tema de la virtualidad,
estamos escapándonos de que nos conozcan. Entonces, las fotos no son necesarias en el CV. Hoy en día, y sobre todo en los CVs que son enviados de puestos inclusive, ¿no? De puestos altos, normalmente ya no les ponen CV. Esa es la recomendación que por ahí nos han dado algunos expertos dentro del nivel de gerencia. Y en términos de mandos medios perdónenme, a mí me está saliendo para aceptar las invitaciones, por eso a veces es una pausa para darle acceso, pero no sé si alguien dentro de la sala está también con la opción de dar acceso. Así es que yo Sí, les Cris, estoy no, dando acceso. sí, Cris, no te preocupes. Ok, yo estoy ahí dándoles acceso pensando de que de repente yo me quedé con ese permiso. Ok, entonces, mandos medios, términos asistenciales de puestos de trabajo, no necesariamente tienen que mandar una foto, no es necesario. Por lo general, lo que tiene más peso es el contenido. Y ese contenido, ¿cómo debe de ser? Porque si yo no mando foto, entonces debo de poner todo, hasta que me gustan los animales, todo. Yo tengo muchas cosas que mostrar, pero, y ahí viene el tip y el reto, porque hablamos de retos al iniciar. Yo no puedo mandar un CV de 10 páginas, de 5 páginas, inclusive siendo de 3 páginas, ya está muy cargado. Ustedes saben que en Facebook, pues las personas que van chequeando los contenidos, ¿no? Lo recomendable es no poner alto nivel de contenido porque no van a parar a leer. Lo mismo está pasando con los CVs. Por lo tanto, el reto de un CV es ser breves, pero en esa especificidad que van a tener ustedes está lo más valioso que deben de poner. Entonces, de todas las habilidades que ustedes tienen que escoger las que realmente vendan, las más relevantes, las que digan, esta es la diferencia de esta persona con las demás, me interesa. Entonces, un CV tiene que ser breve. Y 3 páginas, ya estamos con el riesgo de correr que sea mucho, ¿no? Ahora, 3 páginas porque me faltaron 2 líneas de las 2 páginas, ok, no hay ningún problema. Pero 3 páginas suficiente, ¿no? Y eso, porque te faltaron algunas cositas pequeñas de la segunda página, nada más. Llenar las 3 páginas ya está saturando el CV y puede que la persona ni siquiera se detenga en leer cada uno de los puntos que están poniendo, ¿no? Y en este caso los CVs siempre son escritos. Ahora, conforme cambie la manera de poder generar avances en la tecnología, los CVs van a ser, imagínense, ¿no? Pongo mi Zoom para mí nomás, grabo y comienzo a hablar. Hola, mi nombre es Cristina Ramos, soy una persona muy comunicativa, he logrado diferentes aspectos, ¿no? Entonces, ¿podemos hacer un CV virtual? Sí. Hablado, sí. Hay países donde ya están ingresando esta manera de CVs, pero sin embargo, hasta ahora los CVs suelen ser informes redactados. Sin embargo, ya les adelanto que están generándose este tipo de avances. Entonces, en este caso, los CVs siguen siendo escritos. Y ojo, al momento de ser escritos, no nos emocionemos mucho al momento de redactar todo lo que tenemos como un valor agregado. Podemos poner, yo sé, bueno, en mi trabajo anterior, a veces queremos poner los puestos de trabajo, ¿no? Pero yo empecé trabajando de repente, en mi caso, por ejemplo, les comento, mi primer trabajo fue vendiendo libros. Eso me ayudó demasiado con la oratoria, a mí me encantaba. Yo me acuerdo que me iba, cuando entré a la universidad, me iba a vender libros y me iba bien lejos. Subía por más allá de comas, y subía y vendía libros y desperté mi oratoria. Entonces, esa es una habilidad que yo tengo. Pero imagínense qué habilidades no he podido tener con tantos años de experiencia, ¿no? Entonces, si hoy día hago mi CV, debería de poner que he vendido libros, no porque no quiera poner, porque yo lo ponía mientras estaba en el récord, pero ya comencé a adquirir más capacidades sobre lo que yo me he preparado como carrera.
Entonces, ya algunas se tenían que ir dejando de lado por más de que nos encante poner. Entonces, tenemos que ver bien cuáles son las más resaltantes. Si ya hemos avanzado de tiempo y tenemos mucha experiencia en diferentes campos, porque yo he trabajado en diferentes aspectos, temas, situaciones, pero yo quiero que me contraten para este puesto, por lo tanto voy a poner lo que es relevante para este puesto. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta ello. Y ordenado. Yo no podría poner, vendí libros y fui gerente de finanzas y luego fui contador administrador, ¿no? Tenemos que ponerlo en forma ordenada. ¿Qué soy hoy? ¿Qué pasó antes de que llegue al hoy? Y ¿qué vino antes, ¿no? Cronológicamente en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Lo vamos a ver también en breve, pero tenemos que hacer un listado de todos los logros que hemos tenido. Y hay logros diferentes, ¿no? Logros que están dentro de la línea del trabajo que yo quiero postular, que son relevantes para el puesto, pero los otros no son menos relevantes. Hay otras experiencias que nosotros también hemos tenido. ¿Y por qué no? Si es que hay espacio, ponerlas. Cuando yo tenía mi espacio para poner que había vendido libros, lo ponía orgullosa. Y yo explicaba, ¿no? Eso me ayudó a desarrollar mi oratoria y por eso tengo la habilidad de comunicarme en equipo. Entonces, aún así, no era de mi carrera en ese entonces. Bueno, les cuento que tenía 2 carreras, tenía porque ya tengo 3, pero me ayudaba bastante porque en realidad las empresas valoran mucho y ese es el valor agregado, ¿ven? Ustedes pensarán, el valor agregado, si por ejemplo Cristina se está postulando a contabilidad, es que haya trabajado como contador en una empresa, en otra empresa. No necesariamente. Un valor agregado puede ser también que haya trabajado en un puesto donde me dio la habilidad de poder trabajar en equipo. Y esta empresa no ha tenido la oportunidad de encontrar a la persona que pueda manejar equipos de trabajo y le resulta muy caro equivocarse porque se va la persona, porque hay confrontamientos y eso a la larga es un costo para la empresa, ¿no? Un costo oculto, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Entonces, listemos nuestros logros directos a la carrera o al puesto que vamos a ingresar y los logros complementarios que también son relevantes, que van a demostrar que tengo habilidades que me van a ayudar a manejar el puesto cuando yo lo tenga, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Imagínense, recepcionista. De hecho, tengo que tener la habilidad comunicativa, ¿no? Tengo que tener el tema de manejo de estrés, porque hay personas que van a venir con diferentes tipos de situaciones y van a tratar de diferente forma a la persona. Si una persona no puede manejar esto, va a ser afectada rápidamente y eso no le resulta favorable a las empresas, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante. Bien. Y bueno, entonces empecemos el CV, ¿no? ¿Qué debo de poner? ¿Cómo me debo de presentar? ¿Cómo debo de poner exactamente lo que he pasado en este tiempo que vaya a ayudarme en el tema del buscar trabajo, ¿no? Entonces, en realidad, cuando nosotros vamos a generar una entrevista, ¿no? Debemos de buscar el trabajo adecuado. ¿Dónde lo encuentro? Hoy en día en las redes sociales tenemos varias bolsas de trabajo que destacan en diferentes, ¿no? Páginas, ¿no? Que si en algún momento me lo piden al final, ya con las consultas, yo les paso todas las que conozco para que ustedes puedan tener las bolsas de trabajo, ¿no? Se suscriben y a su correo solito les vayan a llegar los avisos. Y ustedes van a escoger a este voy. Es más, cuando se inscriban en esas páginas, ustedes ponen exactamente qué trabajos quieren conseguir para que les vayan avisando conforme van saliendo los puestos, ¿no? Entonces, en realidad, es importante tener en cuenta cómo llegar a esas empresas y cuando ya lleguemos, dirigirnos de una manera adecuada. La espontaneidad saldrá si es que tenemos seguridad,
¿no? Y esta seguridad va a generarse en la entrevista de trabajo. Bien, entonces, para lograr llegar a esa fase que es la entrevista, primero debemos de armar un CV adecuado. ¿Qué debemos de poner en nuestro CV al inicio? Yo les voy a dejar modelos de CV, y es más, hoy vamos a ver uno, y yo les voy a dejar uno en Word para que ustedes puedan cambiar su nombre y ahí puedan elegir el modelo que más se le ajuste, ¿sí? Primeramente, poner nuestro nombre. ¿Cómo se imaginan que debe de ir un nombre en un CV? Chiquitito, grande, debe de resaltar, debe de tener el mismo tamaño de letra de todos los caracteres. Pues muchas veces el poner el nombre en tamaño grande, como no poner currículum necesariamente, ¿no? Sino poner nuestro nombre, resalta la importancia que ustedes se tienen sobre su persona, ¿no? Entonces, y luego todo va en el mismo tamaño de letra, ¿no? La edad, dónde viven, ¿no? Esa parte es relevante, sí, porque los van a querer buscar. ¿Qué pasa si yo me emocioné al momento de hacer mi CV? Perdónenme que estoy moviendo acá, y puse mal mi nombre, o lo digité de repente de alguna manera, invertí los apellidos? Puede pasar, la emoción puede pasar. La dirección, ¿qué dirección pongo? De repente no estoy en un solo lugar, pero ¿cuál es el lugar más adecuado? Y no adecuado porque me van a ir a visitar. ¿Saben qué deben de pensar ahí al momento de poner la dirección? ¿Dónde queda este lugar donde yo estoy postulando? Entonces yo tengo que poner una zona céntrica, porque después va a dar el primer paso a la dirección. Uy, no, está muy lejos, va a demorarse en llegar, va a llegar tarde, ¿no? Posiblemente puedan generarse trabas por la distancia. Eso es un primer término que hay que cuidar en la dirección. Si tenemos la posibilidad de determinar una dirección que esté céntrica, que no permita generar trabas al momento de la distancia entre el trabajo y la dirección que estamos dando del domicilio, no hay ningún problema. El email, por favor, algunos, me ha pasado cuando he revisado CVs, que tienen correos muy caricaturescos, ¿no? Y no los han cambiado por tiempo. Ahí hay que tener correos profesionales, ¿no? O al menos que tengan nuestros nombres, ¿verdad? Eso es algo que nos da la seriedad, ¿verdad? Entonces, a veces podemos crear con iniciales, ¿no? M. Ramos, ay, no, pero ya existen muchas M. Ramos. M. Ramos T, porque mi segundo apellido empieza con T, ¿no? Eso demanda, digamos, más seriedad al correo. La extensión no importa, ¿no? Gmail, Hotmail, ¿no? La extensión que tengan. Pero sí ponerle el nombre para que sea la identificación. Porque si le ponemos alegría, ¿no? O de repente una palabra que de repente distorsione eso, no es lo más recomendable, ¿sí? Entonces hay que denotar seriedad. O crear un correo especial para el tema de comunicaciones laborales. También yo se los recomiendo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos un correo personal y nos vienen muchos avisos o muchas publicidades. Entonces nos podemos, por error, pasa de largo este correo y no vemos alguna comunicación que nos mandaron. Entonces, es importante mejor tener correos profesionales. Para cualquier postulación, ponemos ese correo. Para inscribirnos a postular ante un trabajo, ese correo solamente me va a dar información de cualquier interesado en mi persona para ocupar un cargo. Número telefónico. No den el número telefónico de un familiar o de una persona que no va a de repente estar constantemente. Es más, siempre, por favor, den el número adecuado. No vaya a ser que cambien de número, ¿no? Esto es un poco complicado. O no den el número porque lo tienen en el WhatsApp, pero ya no es el número de teléfono que tienen, ¿no? Eso es importante, ¿sí? Entonces, el número telefónico es la clave porque o bien las empresas envían un correo o bien los llaman.
Por lo general, lo suelen llamar, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con estos dos datos. Y bueno, si por ejemplo ustedes tienen LinkedIn, normalmente se le pone el link de contacto, ¿no? LinkedIn es una red social laboral que nos da seriedad, pero no solamente es para los gerentes o puestos de jefatura. Hay personas que pueden también darle el conocimiento a sus trabajos porque en LinkedIn demandan mucho tipo de servicios. ¿Quién me puede dar el servicio de ofrecerme catering? Tengo un evento y lo publican así. Entonces ahí ustedes, si ustedes están interesados en hacer catering, pueden darle. Ya me estoy saltando el tema de emprendimiento, pero por ejemplo, no solamente es para temas laborales dependientes. Hay muchas ofertas laborales y son las dentro de las más serias, ¿no? Y bueno, es importante tener también un agregado si es que lo tenemos en la parte de los datos. Bien. Aquí tenemos un CV y fíjense lo que está pasando. ¿Vieron el nombre? El nombre no tiene el mismo tamaño de letra que los demás, digamos, contenidos de información que estamos poniendo. ¿Correcto? Aquí hay foto, sí. ¿Por qué? Porque esta es un CV internacional. Ahora les voy a pasar CVs que normalmente se suelen trabajar aquí en el país y ese es el Word que yo les voy a dar. Pero ojo, poner la foto no está mal, solamente que les están restando a veces un poco de la parte incógnita de querer conocerlos directamente a ustedes y no hacerse un juicio previo por la foto. ¿De acuerdo? Ahora, si vamos a poner foto, tratemos de que sea la más confiable. Es ahí donde está el tema del riesgo. ¿Qué pasa si yo no soy fotogénico? O el lugar donde me fui a tomar la foto no les interesó cómo estuviera, ¿no? Solamente me tomaron la foto y esa es la que tengo y estoy poniendo ahí. En lugar de ayudarme, me puede perjudicar, ¿no? Entonces, aquí vemos en la foto que la persona mira directamente a la cámara, está sonriendo, pero en una sonrisa forzada, ¿no? Y está transmitiendo tranquilidad, ¿no? Entonces, si creemos que somos capaces de lograr ese tipo de imagen, ok, pongamos la foto. Si no estamos muy seguros y no tenemos quien nos ayude, no lo pongan. No va a pasar nada contrario. Como les digo, el no poner la imagen genera justamente más interés en conocer a la persona. Y donde tienen que concentrarse ahora es en poner la información, ¿sí? Por ejemplo, ya pusimos el nombre. Y los datos, aquí están, ¿no? La dirección, el teléfono, el correo, y aquí tenemos la red social, si es que la tuviéramos, ¿no? El www.linkedin, ¿correcto? Sin embargo, fíjense lo que está pasando aquí debajo del nombre. Estamos haciendo algo adicional que en vez de restarnos nos va a sumar. Si bien es cierto, mi experiencia laboral la voy a indicar en el cuerpo estructurado uniformemente, hay una posibilidad de dar un resumen de lo que yo he logrado. Por ejemplo, Cristian Sánchez, ¿qué nos dice? Es abogado con 8 años de experiencia. O sea, no estamos haciendo cuadriculados. Acá lo que estamos queriendo decir debajo del nombre es qué he logrado, pero qué es lo principal, por lo cual tú primeramente debes de fijarte en mí. Soy abogado y mis 8 años de experiencia es lo que te va a ayudar a ti al contratarme. Entonces, ¿qué es lo que va a dejar en claro mi valor agregado? Es aquí en este pequeño párrafo que ustedes están viendo de 4 líneas. No se pide más, por favor. Tratemos de hacerlo pequeño, de 3 también, no hay ningún problema. En donde podemos resaltar todo lo que pueda vender de nosotros. La primera vista va a ser aquí, la foto. Y ojo, ya les comenté la foto. No necesariamente es importante
pero el nombre y debajo del nombre ya. ¿Qué ha logrado Cristian? Abogado, 8 años de experiencia, especializado en legislación internacional, justo lo que estamos buscando, porque abogados hay, pero pocos son los que están especializados en legislación internacional. Me interesa seguir leyendo. A ver, con trayectoria ejemplar de casos litigados con éxito. O sea, me está diciendo que dentro de sus 8 años de experiencia ha tenido muchos casos exitosos, o sea, ha ganado varios juicios que se han hecho. Experto en argumentación oral. O sea, ya sabemos que es abogado, pero él está resaltando las cualidades que lo diferencian de ser abogados. O sea, él ha podido tener casos de éxito porque ha sido un experto en argumentar oralmente. Es ahí donde ha logrado el convencimiento y ha ganado los casos. Investigación de casos y asesoría legal. Y dice experiencia probada en arbitraje y negociación. Ese es un plus, un adicional. Porque el ser, digamos, experto en legislación internacional, ok, interesante, tiene esa habilidad y lo que hace dentro de esa habilidad es tener un tema adicional en temas de arbitraje, obviamente en temas internacionales posiblemente, y negociaciones. Entonces, ustedes dirán, pucha, pero Cristian es abogado, y si yo no soy abogado, ¿qué pongo aquí? Pues ustedes pueden poner, ¿no? 8 años de experiencia, de repente, si ustedes han tenido experiencia en ventas, ¿no? De repente ustedes pueden poner, ¿no? Gestor comercial con 8 años de experiencia, con 5 años de experiencia, ¿no? Especializado en el sector, ¿en qué sectores han trabajado? Porque el ser vendedor no solamente los limita, ¿qué productos han vendido? ¿En qué sectores? Sector servicios, ¿no? Sector de consumo masivo, ¿no? Con trayectoria ejemplar, nombrado empleado del mes en más de 5 veces, por ejemplo, ¿no? O empleado del año. Estoy destacando que fuera de ser un vendedor, tengo éxitos, ¿no? Y me están reconociendo, ¿no? Entonces, y emprendedor, ¿no? De repente, ustedes pueden poner ahí también, porque si ustedes tienen a la par o han tenido la oportunidad de emprender, eso también hace que puedan tener una habilidad adicional dentro de la experiencia, ¿no? Entonces, por ahí ustedes tienen que resaltar estos campos que son relevantes. Y ojo, ahí no se termina, ahí empieza la lectura del CV. Y es ahí donde yo digo, ¿continúo o no continúo? Y esto me da pie a seguir continuando. Entonces, bueno, como ya tengo los datos relevantes, voy a seguir leyendo, ¿no? Y cuál es la experiencia laboral. Entonces, nótese que aquí ya me dice en qué lugar ha trabajado, de qué tiempo a qué tiempo, y ahora vamos a seguir viendo, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho hace un rato para iniciar la lectura del CV? Hemos puesto una breve introducción de nuestro perfil. ¿Quiénes somos? En 4 líneas, ¿quién eres? Y ese es el reto. A veces no es fácil, ¿no? Describe el mayor valor agregado que tienes en 4 líneas. Entonces, es el momento de poder realizarlo y poder preparar un CV para que ustedes puedan trabajarlo. Sería genial, ya que vamos a continuar en los talleres, si alguno de ustedes se atreve y les alcanza el tiempo, claro está, pueda ensayar esa introducción y me lo puede dar de ejemplo, ¿no? Ah, mira, hice esta introducción, estaría bien, ¿no? Y así ustedes pueden ver qué adecuado o no deberíamos de dejar en esa introducción que ustedes están practicando. Sería genial, yo los invito. Y en la siguiente sesión al inicio pueden irme comentando algunos de ustedes. Muy bien, entonces esta introducción es interesante porque nos da pie a poder seguir revisando el CV. Y bueno, es importante incluir datos destacados, ¿no? Ahora, dentro de este extracto, lo que vamos ahora a continuar es la experiencia laboral. Ahora viene la parte de la experiencia laboral. Y recuerdan que yo les comenté, ¿no? Yo en algún momento les comenté que vendí libros, pero ya pasaron como más de 15 años a ese tiempo. Y yo lo ponía cuando estaba en mis inicios, lo ponía. Pero ahora
ya he pasado por un montón de lugares donde he adquirido experiencia. Entonces, a veces pasa de que ya tenemos que dejar algunas experiencias detrás porque el CV tiene que ser corto, ¿verdad? Breve, estratégicamente. Entonces tenemos que poner, por lo general, lo recomendable, miren ustedes, son los 5, y eso, los 5 últimos puestos de trabajo si es que tenemos ardua experiencia, ¿no? Si no, si tengo 2, 1, ahí sí se da la oportunidad de que puedan poner, por ejemplo, cuando Cristina postulaba y tenía 2 experiencias recién en el campo contable, le agregaba el tema de la venta de libros. ¿Sí? Entonces, en realidad, ustedes tienen que analizar en qué momento encaja todo eso. Muy bien. Entonces, la experiencia va ordenada en el primer lugar, la más actual, y luego va bajando las que le han hecho un consecutivo sobre ello, ¿no? O le han antecedido, perdón. Entonces, ¿y qué deberíamos de poner? Bueno, dentro de lo que nosotros vamos a poner, vamos a regresar por aquí al CV, en la experiencia laboral, y yo les voy a mostrar uno, no se preocupen. Aquí Cristian ha trabajado en Hernán Abogado. ¿Desde cuándo? Desde el 2016, octubre 2016 a abril 2020. Pero en este caso, aquí está poniendo mes y año, mes y año. Bueno, Cristian ha querido ser específico. ¿Qué pasa si no me acuerdo el mes? Y ya estoy elaborando mi CV y no me acuerdo. Ya, ok, ese es un punto relevante. Cuando yo trabajo en algún lugar, siempre me deben de dar una constancia de trabajo, ¿no? Para acreditar que realmente he trabajado en ese lugar. Y si no lo tengo, ok, vamos poniendo el año. El año es relevante, ¿no? 2016-2020. No hay ningún problema. Y ya vamos a ver que existen tipos de CVs, pero en este caso, Cristian está poniendo que ha realizado dentro de su experiencia en Hernán Abogados. ¿Qué puntos relevantes hizo? Porque Cristian pudo haber hecho muchas cosas, pero está también resaltando lo más relevante. Entonces, en este caso, cuando nosotros vamos a la parte de escribir nuestras experiencias, ¿no? Las responsabilidades son relevantes. ¿De qué me encargué? Tal vez cuando he estado en ventas, me encargué de la zona norte, de la línea de la zona norte, realicé viajes, conseguí una amplia cartera de clientes, por ejemplo, ¿no? Si fui recepcionista, atención, digamos, a más de 1,500 usuarios, tal vez, logrando eficiencia, ¿no? Y dentro de un corto plazo, ¿no? Y así diferentes cosas que podamos haber logrado en diferentes campos que hemos estado, ¿no? Siempre poner la parte destacada. Fui responsable y sobre todo pensar si hubo un logro dentro de este aspecto. Por ejemplo, lo del vendedor que fue reconocido también, ¿no? Fue un manejo de trabajo en equipo que reconocieron del vendedor, por ejemplo, ¿no? Y en este aspecto también vamos a poner el nombre de la empresa, como vimos en el ejemplo, luego el puesto que ocupamos, ¿no? La fecha inicio y final, ya les comenté que puede ser en años y no necesariamente en meses y años. Y bueno, cuando pongamos lo más relevante, no nos pasemos de 3 o 4 líneas. Poner 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya sé que le reste importancia, ¿sí? Estos son comentarios directos de entrevistadores que por lo general he podido tener el alcance con cada uno de ellos, porque sí me gusta estar en constante, digamos, actualización de estos aspectos, ¿no? Y a veces algunos piensan que poner más nos va a dar más ventaja o vamos a mostrar el valor agregado que tenemos, pero en realidad no es así. Lo que siempre nos piden es la brevedad, la capacidad de sintetizar. Eso también es un logro, es una aptitud.
qué tan eficiente eres para sintetizar las cosas, ¿no? Entonces, y bueno, como les decía, aquí se puso el cargo, ¿no? El nombre del puesto, dónde fue el lugar. Miren, no es tan relevante, también lo pueden obviar, pero sí el periodo. Y si no hay mes, pongan año. Entonces, el nombre de la empresa siempre es importante no olvidar. Ahora, en las responsabilidades, miren ustedes, acá hay 3 puntos, aquí 3, máximo 4, ¿sí? ¿Qué específicamente fue lo más relevante que te tocó desarrollar en ese puesto? ¿Sí? Muy bien. Y luego de nombrar nuestras experiencias laborales, vamos a ver la parte de formación académica. ¿Qué estudios he logrado? ¿No? Primero empezamos por la parte más actual, ¿no? Y por lo tanto la educación superior que tengamos, ¿no? Entonces aquí tenemos que poner cuál es el título que hemos conseguido académicamente, ¿no? En qué lugar, en qué universidad, de qué instituto, y podemos poner Lima, Perú, porque hay algunas personas que de repente están en provincia o hay otras personas que están internacionalmente también, ¿no? El año en que lo consiguieron es importante también, ¿no? El año de graduación no necesariamente, o sea, el año en que consiguieron el título es relevante. Si quieren poner de tal año a tal año, ok, la universidad, por ejemplo, ¿no? 5 años, ¿no? 2005 al 2010, ok. Pero si ponen solamente 2010, contadora pública, no, contadora, ¿no? Y financista, por ejemplo, ese fue el título, 2010, sabemos que han conseguido el título dentro del año 2010, por ejemplo, ¿no? No necesariamente tienen que poner de hasta, porque ya en realidad no es tan relevante eso, ¿no? Sino saber cuándo lo lograste. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Como les digo, mes y año no es necesario, pueden poner el año y solamente el año del logro, no hay ningún problema. Algunos no se acuerdan, ¿no? Entonces dicen, no, porque cuando a mí me hagan algunas consultas en las entrevistas, a veces algunos dicen, no, me tengo que aprender lo que he puesto en mi CV, de qué año fui hasta qué año, y solemos confundir fechas. ¿Qué pasa si ustedes dicen, ah, ya, me titulé en el año 2020, pero en realidad hiciste la maestría en el 2020? O de repente terminaste el colegio en un año diferente, ¿no? Entonces, caemos en contradicciones. Y por eso no es tan necesario poner los datos específicos. ¿Para qué? Pues ellos te pueden pedir alguna constancia y ahí lo van a ver, ¿no? Lo que sí es importante, el año del logro, ¿ok? Y bueno, luego de poner la formación académica, las aptitudes son relevantes. Recuerdan que les dije que listemos la parte de todo lo que nosotros sabíamos o tenemos dentro de los conocimientos y experiencias para el puesto, ¿no? Directamente técnicas, sin embargo las complementarias también, ¿no? Por ejemplo, dentro de estas aptitudes, ¿no? Y las aptitudes hablan de temas de habilidades blandas, ¿no? Por ejemplo, eficiencia en manejo de conflictos, pueden decir también comunicación efectiva, ¿no? Trabajo en equipo, ¿no? Digamos que ustedes pueden poner diferentes aspectos que haga resaltar el hecho de lo que ustedes valoran y ustedes pueden manejar, ¿no? Ahí hay una carta libre, pero no van a poner una lista larga, ¿no? La parte de estos aspectos tiene que ser tan precisa que pongan unos 3 o 4 aspectos que diga, ah, ok, en este puesto necesitamos este tipo de aptitudes, es correcto. Y en el caso de las partes técnicas, ¿no? Adicionales, por ejemplo, domino el Excel, un Excel básico, tal vez en ese puesto solamente necesiten el Excel básico. Si tengo intermedio ya no pondré el básico, sino pongo intermedio. Y si sé el avanzado, iré al avanzado, ¿correcto? Entonces, sé inglés, ok, lo pongo también, ¿no? Sé francés, lo pongo. Sé portugués, lo pongo. Sé chino mandarín, lo pongo, ¿no?
Esas son aptitudes que van a ser complementos, pero no por ser complementos son menos importantes. A muchas personas las eligen porque tienen un conocimiento de idioma. Tal vez en ese puesto necesitan que dominen el idioma. No importa de repente si es básico, pero ya con las capacidades previas que ustedes tienen de conocimientos en el puesto, más un conocimiento básico, a la empresa no le va a resultar difícil capacitarlos sobre algo que ya iniciaron y pueden ocupar el puesto, ¿no? A que venga alguien que esté en cero, ¿correcto? Entonces, a veces las capacidades técnicas dan el impulso que faltaba para decidirse sobre ello. Y las capacidades blandas o las aptitudes blandas también, porque de nada sirve una persona que tenga 20 diplomas, pero sea una persona que tiene problemas de trabajar en equipo, que es yoísta, que no delega. La eficiencia se da cuando se trabaja en equipo. Entonces, estos aspectos son muy valorados por las empresas. Muy bien, entonces, por aquí tenemos algunas aptitudes, ¿no? Revisión de contratos, ahí yo le pondría, ¿no? En tiempos metas, ¿no? De repente que le hayan fijado alguna meta y ha podido generar una revisión eficiente, ¿no? Investigaciones, cuando habla de investigaciones, bueno, está hablando de algo adicional, ¿no? Entonces, por ahí le puede generar alguna aptitud adicional. Y en temas técnicos adicionales, pues aquí tenemos el tema más, respecto a informática, pero aquí pueden venir temas en inglés, en idiomas, inclusive en temas manuales, ¿no? Temas de manualidades, de habilidades, teatro, ese tipo de cosas también son aspectos que puede ayudar como conocimientos adicionales. Bien, entonces aquí vamos a ver, y aquí tienen el tema de idiomas, ¿no? Información adicional, a veces es importante ponerlo, ¿no? En muchos casos hay currículums en donde no ponen la disponibilidad. De hecho, la disponibilidad se sobreentiende que si estás postulando a un puesto es una disponibilidad a tiempo completo, ¿no? O al tiempo que señalan en la solicitud del puesto, pero algunos ponen, ¿no? Disponibilidad a tiempo completo, ¿no? Salvo que sea un trabajo de tiempo parcial y le tienes que poner la hora en la que estás disponible. Ahí sí tienes que especificar y es importante poner como adicional estos temas de disponibilidad. Importante también mencionar si tienes vehículo propio, porque qué pasa si la empresa tiene cochera y tienes que registrar. Pero fuera de ello, también el tener vehículo propio le da a la empresa, esta persona vive lejos, pero tiene vehículo propio, así es que no le va a ser ningún problema en llegar temprano porque ella maneja sus opciones de poder salir y todo ello. En cambio, si no tiene vehículo, va a estar dependiendo de si hay huelgas, si hay accidentes y todo ello, ¿correcto? Y obviamente si tienes carnet de conducir, es obvio, si tienes el vehículo deberías de tener el brevete, podemos ponerlo adicionalmente, bueno, y en este caso, pues también tenemos el tema de intereses personales que también pueden generar. Y en este caso, veamos que aquí ha puesto su dirección, teléfono, correo. Ven cómo es que asocian el nombre a los correos. Bueno, en este caso tiene dos, ¿no? La persona aquí está poniendo su correo académico, porque esa es la extensión de su lugar de estudios, y aquí tenemos el correo personal, ¿no? Recomendaciones, si es que por ahí ustedes tienen todavía algún correo académico, lo general es no depender de él. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, da alguna evidencia de que ustedes están en esa institución, cuando terminen el curso pueden cortarle digamos, acceso y pueden perder algunos datos que las empresas pueden mandarles a esos correos, ¿no? Entonces, yo lo mejor recomendable es poner solamente el correo personal, ¿sí? Y en este caso, bueno, la edad la está poniendo aquí es opcional. Algunos prefieren que pongan su DNI, en este caso puede también darse. Ahora, el DNI no es tan necesario porque también se lo puede solicitar dentro de la parte, digamos, ya de evidencias documentarias, ¿correcto? Muy bien, y aquí ponen la breve descripción.
pero si está hablando de un estudiante, entonces en este caso no hay de repente mucho que ha podido poner Martín. Sin embargo, nosotros sí podemos aprovechar las 4 líneas de nuestras habilidades específicas y poder poner cuál ha sido nuestra amplia experiencia, ¿no? Y cómo es que nosotros vamos a generar ese interés por seguir leyendo el CV. ¿Correcto? Entonces, no más de 3 líneas, por favor. 4 máximo, pero porque nos faltó una parte final, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, sí. En la parte introductoria, lo más importante es poner primero la parte de la experiencia lograda. ¿Cuál es la habilidad que más has logrado, no? Por ejemplo, en el caso del abogado anterior, ¿no? Tiene una experiencia de más de 8 años. Si no tuviésemos esa experiencia, lo que podemos pasar a poner es soy una persona comunicativa, ¿no? Con capacidad de dominio de conflictos, de gestión de conflictos, ¿no? Lo podemos reemplazar. O sea, no todo es parametrizado. No necesariamente tenemos que poner una experiencia lograda en años. En este caso sí la tenía y es importante destacarla, pero si no la tenemos, lo que podemos empezar a poner es qué es lo que realmente manejamos, ¿correcto? Entonces ahí sí podemos cambiarlo. Si es que no tenemos esa experiencia laboral lograda y estamos iniciándonos en ello, podemos poner que somos de repente muy, digamos, expertos en dominio de trabajo en equipo, ¿no? Hemos manejado de repente la resistencia o a temas o a tiempos complicados, y aquí lo podemos poner como somos flexibles en diferentes temas laborales, ¿no? Están orientados al logro de objetivos, ¿no? Aquí podemos resaltar esa parte introductoria de esa manera si es que no tenemos el relleno del valor logrado dentro de la experiencia laboral. Si lo tuviéramos, primero poner la experiencia laboral, ¿de acuerdo? Y el cómo eres quedaría en la parte complementaria solamente como mención, ¿no? Por ejemplo, trabajo en equipo, ¿no? De repente fluidez en comunicación y ese tipo de aspectos. Acuérdense que son 4 nada más que deberían de poner porque lo demás lo van a expresar en la entrevista. Y acuérdense que también van a haber entrevistas psicológicas que van a corroborar lo que ustedes están poniendo en los CVs, ¿no? Entonces, y eso es muy importante, ¿sí? Muchas gracias, Carla, por la pregunta, y si los que deseen pueden hacer sus consultas en el momento también, no hay ningún problema. Sí, y bueno, Cristina, sí. Discúlpame que te corte. Tenía unas consultas que quería hacerte, no sé si ¿Sí? las puedo hacer. Claro que sí. Ok, gracias. Quería preguntarte qué tan importante es cuantificar los logros en cantidad. Mencionabas en un momento el ejemplo de atender a 1.500 personas, no sé, en un periodo de tiempo. Entonces quería preguntarte qué tan importantes son los números, colocarlos en un CV. Muy bien, lo que ahora se está estilando es la parte del CV funcional y ver primero las funciones, ¿correcto? Pero si las funciones son muy repetitivas o son las mismas funciones en los diferentes trabajos que has tenido, puedes pasar a numerarlo para generar, digamos, más puntos que poner en el CV. Por ejemplo, aquí tenemos un CV funcional en donde solamente se enfocan en, de repente, mostrar la parte de las funciones que han desarrollado en el trabajo que han estado, ¿no? Por ejemplo, atendía clientes para atención a regalos, ¿no? En el counter principal. Listo. Está hablando de las funciones, no ha dicho la cantidad de clientes, ¿verdad? Sin embargo, existen otros tipos de CVs y los CVs no son únicos, pueden hacerse mixtos, ¿sí? Ahorita vamos a ver a la parte, ya, y aquí tenemos el otro CV, ¿no? En este caso, antes se estilaba poner números, ¿sí? Por ejemplo, logros realizados.
incrementé el 30% de la rentabilidad de la empresa, por ejemplo, ¿no? Logré atender más de 2.000 llamadas al día, atención personal a 1.500 clientes al día. Esa parte numérica se estilaba hacer antes, sin embargo, ahora se le da más peso a lo funcional. Sin embargo, puede haber un mix. Y si tú no tienes muchas habilidades funcionales que hayas logrado por el tema de la limitación de la experiencia, es ahí donde puedes agregar qué lograste dentro de esa misma empresa en cuanto a la aparte o adicionalmente a las funciones, ¿sí? Pero no necesariamente centrar todo en el tema numérico ni en temas de funciones. Si tienes las funciones, si tuviste bastantes funciones que puedes resaltarlas, déjalas en funciones. Pero si en caso tuvieras tú alguna parte limitada en funciones, agrégale la parte de logros de metas, que eso es muy relevante también. No dejes el CV con una línea nada más, ¿no? De función, sino que agrégale unas 3 siempre para que tenga una estructura interesante. Listo, muchas gracias, Cristina. Muy Igual bien. y si tengo otra duda, te hago saber. Gracias. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a ver fuera del CV, porque esto se los voy a dejar a ustedes aquí, y como les digo, es importante para que nosotros practiquemos. De repente la siguiente sesión, ustedes me pueden dar la parte inicial que han podido analizar de su CV. Lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Espérenme, por favor, que voy a compartir. A ver. Muy bien. Tips importantes antes de cerrar el tema del CV para pasar al tema de la entrevista. En el tema del CV, no debemos de redundar. Por eso es importante que las funciones traten de ser variadas y decirlas de otra manera. No copiemos y peguemos. Pero es que hice lo mismo en este trabajo y en el otro también. Copia y pega. Dilo de otra manera. Si has hecho lo mismo, trata de darle alguna dinámica, ¿no? Entonces, de esa manera vas a resaltar el dinamismo, el sentir que los trabajos no son repetitivos para ti, que has buscado diferentes formas de atender las funciones en cada uno de los trabajos, ¿no? Entonces, no resaltemos tampoco, no pongan en negrita. Lo único que puede ir en negrita es nuestro nombre al inicio, ¿no? Y los títulos que vamos a separar, experiencia laboral, experiencia académica, eso sí van en negrita, pero lo demás, el contenido interno, no. No sean redundantes, como les dije, y datos irrelevantes adicionales no, por eso un CV tiene que ser breve, ¿sí? Y datos personales como tengo un perro que se llama Braco, esas partecitas no, ¿no? O sea, siempre tenemos que tener la parte más específica y que nos dé el valor agregado. ¿Ok? Bien. Y la ortografía, por favor, eso es muy relevante. ¿Sí? Siempre revisemos nuestro CV antes de poder generarlo y ver que no se nos haya pasado nada. Bien, entonces, siempre es importante analizar nuestras capacidades, qué aptitudes soy capaz de compartir en esta empresa, ¿no? ¿Cuáles son mis actitudes también? ¿Qué conocimientos tengo respecto al tema? No solamente los que ya empleé en mi experiencia, sino qué expertise tengo yo dentro de lo que he aprendido en la carrera. Tal vez no lo he aplicado, pero lo domino. Y si me dan este trabajo, también lo puedo hacer porque sé cómo hacerlo. También es importante. Las habilidades ya personales que yo tenga, ¿no? Manejo flexible del tiempo, ¿no? Me propongo y me enfoco en conseguir metas, este tipo de aspectos de habilidades que a mí me gusta siempre realizar y me representa, también es importante ponerlos al final, habilidades técnicas y las habilidades blandas, ¿no? Y el grado de idoneidad también con respecto a, de repente, adicionalmente a las experiencias de logros universitarios, también tengo otros complementos en los que me he ido capacitando que también pueden ayudarme en el CV. Bien, entonces, para cortar, cuando nosotros vayamos ya a nuestro CV, lo llevemos,
y vayamos a tener una entrevista de trabajo, estas capacidades, actitudes, conocimientos teóricos, habilidades y grado de idoneidad que nosotros tengamos, y vayamos a lograrlo y ubicarlo dentro del mercado laboral, analizando previamente las características, todo esto se los voy a mandar a ustedes, por eso hay información adicional. Vamos a escoger un modelo de CV, un CV que puede ser cronológico, de acuerdo a los logros en el tiempo, o un CV que puede ser también funcional. Algunos no ponen las funciones que han realizado, solamente ponen la cronología, pero aquí es importante mezclar los dos, la cronología, el año y las funciones que realizamos. Y si no tuviésemos mucho funcional, le agregamos el de metas, ¿no? Aquí le ponemos las metas realizadas, lo que hemos alcanzado, los premios que hemos recibido en ese trabajo. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la parte de la entrevista. Bueno, y esto es muy relevante. Y es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros vamos a una entrevista, es porque hemos pasado el filtro. Ese filtro del CV. Sin embargo, la entrevista es muy relevante. Cuando nosotros llegamos a una entrevista, aquí vamos a demostrar nuestra personalidad. Entonces, muchos de nosotros podemos estar muy animosos en conseguir el trabajo, pero nos intimidamos, tal vez cuando entramos y vemos a la persona, perdón, que nos va a entrevistar. Y normalmente le bajamos la mirada, ¿no? Están hablando y usted le dice, y usted estudió en la Universidad X. Sí, yo estudié en la universidad. Así, y lo miras y bajas al toque la mirada. Eso no está bien. Cuando uno va a una entrevista, tiene que hacer un contacto visual, pero tampoco el contacto visual requiere que lo pares mirando así directamente y lo intimidas con la mirada, ¿no? Uno tiene que mirar porque tiene que demostrar interés en la persona con la que está hablando, tiene que demostrar sinceridad, por eso no baja la mirada. Entonces, cuando ustedes entren y se presenten para esa entrevista, entonces tienen que ir primeramente la postura, ¿no? La postura, a ver si se ve un poco, pero tiene que ser, no voy a ir, buenas, sí, ¿qué tal? He venido a la entrevista, no, tienen que ir erguidos, ¿no? La cabeza, traten de no bajarla y poder dar un saludo seguro, ¿no? Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es, y bueno, si fuera físico, estiran la mano y se saluda, ¿correcto? En ese saludo de manos, la mano no tiene que estar débil, no tiene que estar temblorosa. La mano tampoco puede apretar fuerte, porque no es sinónimo de seguridad apretar muy fuerte. Tienen que saludar con un término normal, como ustedes saludan a cualquier persona de confianza, ¿no? No aprieten mucho, un saludo normal, y luego seguir en contacto con la mirada. Pueden bajar la mirada, sí, pero no pierdan la mirada cuando ustedes comiencen a contar sus logros, comiencen a hablar de las preguntas que les hagan en la entrevista. Antes de llegar al centro laboral donde van a ser entrevistados, tienen que conocer de ese centro laboral. Tienen que ir a la web para saber a qué se dedica, qué vende, cuál es su misión y su visión, o sea, a qué se dedica y qué es lo que quiere lograr esa empresa. Para yo en mi entrevista decir, yo quiero ayudar a la empresa a conseguir estos logros. Estoy segura o seguro que yo realizando esta actividad voy a contribuir en estos logros. Entonces, la persona que los entrevista va a decir, esta persona está involucrada con la empresa, se quiere integrar con la empresa. Entonces, me interesa que forme parte del grupo de la empresa. Cuando ustedes se sientan para la entrevista, no tienen que cruzar los brazos mientras les están preguntando. No crucen los brazos porque eso da sinónimo de que no me preguntes más, estoy incómodo con lo que me estás preguntando. Entonces, siempre tienen que tener los brazos, ¿no? En ambos extremos, término relajado, tranquilo, que no se note la incomodidad de las preguntas, a pesar de que ustedes puedan decir, es mi primera entrevista, es una entrevista que es muy importante para mí. Ustedes tienen que denotar tranquilidad y confianza. El tono de voz, por favor, el tono de voz también denota seguridad, entonces no les hablen muy bajito,
no tiemblen al hablar. Son minutos, y esos minutos es justamente un logro de una meta importante para ustedes. Entonces, ustedes sientan en ese momento que van a dar lo mejor de sí. Entonces, comiencen a hablar seguramente. El tono de voz traten de alzarlo, no griten, pero sí que denote seguridad. No muevan los ojos así pensando, ¿qué quieres lograr en esta empresa? Yo quiero lograr lo mejor para esta empresa porque creo que no. ¿Qué quieres lograr para esta empresa? Bueno, para esta empresa yo creo que con mi función de recepcionista voy a lograr generar la confianza ante las personas que vengan a la empresa y que éstas tengan las ganas de poder digamos, visitar a la empresa y lograr el objetivo al que han venido. Un cliente tal vez para una adecuada atención, tal vez un socio para que pueda ver que la empresa tiene una buena calidad de atención, ¿no? Todos estos aspectos son relevantes y todos los puestos hacen el engranaje adecuado de las empresas. Entonces, el tono de voz es muy relevante. Ajá, ok. Entonces, en este caso, el tono de voz siempre es lo adecuado, ¿sí? Cuando ustedes tengan alguna pregunta de qué es lo que buscas lograr en esta empresa, ¿no? Esa es a veces una clásica pregunta que nos hacen y por ello es muy importante que ustedes previamente revisen las culturas, los valores de la empresa, porque lo que ustedes van a buscar lograr es justamente lo que está alineado a la empresa. Entonces, siempre que nos preparemos para una entrevista, es importante ello. Ahora, la forma en cómo nos vestimos. A veces las entrevistas son vía Zoom. Entonces, no porque son vía Zoom, voy a tener la pantalla donde da el fondo que dé a cualquier lado de mi casa, sino que tengo que tener un fondo adecuado. Busquemos un fondo adecuado. Si es una entrevista personal, también una vestimenta adecuada, ¿sí? Me disculpan un segundo nada más porque estoy con el tema de batería. Solo un segundo, por favor. Okay. Ok, mientras me van trayendo ya el cargador, no se preocupen. Entonces, la vestimenta tiene que ser adecuada, ¿no? Si tienen un saco, entonces es importante que lo puedan trabajar ustedes dentro de la presentación. La blusa no necesariamente es necesaria, pero sí una, digamos, una especie de, por ejemplo, ¿no? Una manga cero, no, manga cero, perdón, un cuello, no es una blusa, pero lo combina, ay, a ver, un ratito que me están consiguiendo el adaptador, o es de ustedes, no, es mío, ¿no? Es mío, perdón, ya, ok, a ver, sí, ya, okay. Ya, listo. Ya, ok, ahora sí. Entonces, no necesariamente tiene que ser una blusa. En el caso de los varones, mientras esté acompañado con un sastre, siempre tiene que tener alguna, digamos, algún enfoque de presencialidad. En el caso de los varones sí tiene que ser una camisa, ¿no? Si no necesariamente es con saco, una camisa, pero una camisa presentable y un pantalón, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser de terno, ¿no? Pero sí debemos de demostrar las necesidades de pulcridad. Sea el puesto que sea, siempre tenemos que enfocar eso por el interés que le estamos dando al puesto. Entonces, eso denota el respeto que nosotros vamos a denotar dentro de la necesidad laboral. Bien, habiendo generado estas recomendaciones y quedando abierta para cualquier otra consulta, los dejo con Sandra. Listo, no, agradecerte, Cristina, justamente te indicaba que, bueno, no queríamos robarte más de tu tiempo, pues gracias por el tiempo que nos has brindado, bastante nutritiva la charla de hoy. Esperamos la siguiente, vamos a estar informándoles y pasándoles los enlaces a los asistentes que han podido integrarse a tiempo en esta charla de capacitación e inserción laboral. Agradecerte nuevamente, Cristina,
queremos seguir escuchando de tus capacitaciones. Realmente lo he disfrutado, yo sé que ellos también. Extendemos un gran saludo de parte de Esperantra y del equipo. De todas maneras, te haremos llegar las dudas de los pacientes que han podido asistir. ¿Sí? Queremos agradecerte y a los pacientes para la siguiente también puntualidad para poder asistir. Gracias. Claro que sí. Gracias. Quedo atenta a las consultas. Gracias. A ti, gracias.